Hola, buen día. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo sí, sí. Sí. Se pueden desmutear, pueden habilitar micrófonos. También me gustaría que aparezcan en las cámaras, ¿no? Fotos. Veo que es una comisión concurrida, muy nutrida. Bueno, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Alejandro Vega, yo soy docente de esta comisión, junto con los doctores Ambos y Rodríguez Araujo. No sé si alguno ya ha cursado conmigo, a mí me parece que Horasec debe haber cursado algo, no. Hay alumnos que han cursado. Liberen los micrófonos en principio si no hay ruido, porque en cierta medida les voy a explicar y les voy a decir cómo es la metodología, aunque ya le habrá dicho al doctor Ambos de qué manera vamos a trabajar, que trabajamos a través del aula virtual, que teóricamente va a haber exámenes parciales probablemente presenciales según cómo evolucione el tema de la pandemia. Y la idea es, por supuesto, que tengamos un trabajo conjunto, es decir, nosotros como docentes poder aportarle los conceptos y el conocimiento que requiere esta materia. Algunos ya la habrá cursado, no sé si la ha cursado o no, pero desde ya es una materia muy importante en la formación eh, académica de los abogados, obviamente. Estamos dentro del ámbito de lo que es el derecho privado patrimonial, en primer lugar, como para ubicarla la materia de obligaciones, y en alguna medida todo el derecho privado patrimonial luego tuvo su proyección en la evolución del derecho y en los distintos sistemas, tuvo su evolución y tuvo su impacto en todas las otras disciplinas o ramas del derecho. Por eso para mí es como si fuera la parte estructural de la formación de un abogado, todo lo que está relacionado con el derecho privado patrimonial. ¿Por qué? Porque después propagó hacia el derecho público en determinadas circunstancias, y se propagó también al derecho penal, porque los conceptos y los principios estructurales del derecho emanan, surgen desde esta rama del derecho. Ya han tenido clases, ¿no? Ya saben, tienen una idea de lo que es el concepto de las obligaciones y demás. Hoy vamos a ver un poco de lo que es las obligaciones y, y según el cronograma que está presentado en el campus, hoy vamos a hablar del principio de la buena fe y sobre todo de los efectos que producen las obligaciones. Les comento, como por supuesto siempre digo lo mismo, algunos que ya me tuvieron tal vez ya lo saben, otros no, pero siempre digo, las clases en alguna medida siempre se construyen entre el docente y los alumnos, a través del intercambio de- de- de opiniones, a través de las inquietudes que pueda generar los temas que vamos planteando. Es decir, no tengo ningún problema de que me pregunten en el transcurso de la clase. Sabemos que este sistema virtual en alguna medida se nos escapa a veces ese diálogo que puede generar una clase presencial. Pero en lo posible yo trato de que se mantengan las clases. Es decir, pueden preguntar lo que quieran, todo está relacionado con el derecho, es decir, la idea nuestra como docentes es que acá somos dos partes, ¿sí? Ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, y ustedes saben que hay un cronograma, que se respeta el cronograma del desarrollo de la materia, y que lo más importante, en alguna medida, la utilidad de este cronograma, es que para cuando acceden a la clase virtual, ustedes tengan idea de los conceptos que vamos a tratar, porque acá está el valor agregado necesariamente que tienen que poner ustedes para que puedan aprender la materia.
Y no tiene, de nada sirve que vengan y se posteen en el campus o en el aula virtual y luego pretendan que a través de esto podamos acceder al conocimiento. Lo importante es que ustedes sepan qué temas hablamos, sepan de lo que estamos tratando, y la idea es que lo lean antes de ingresar a la clase, porque en alguna medida esto es una especie de tutoría. Nosotros los docentes estamos acá para darle los contenidos académicos y sobre todo para acompañarlos en el desarrollo y en el estudio de esta materia en este cuatrimestre. ¿Por qué les digo esto? Porque después, cuando viene el día del examen, esta es una materia larga, es una materia muy importante, los principios del derecho están sustentados en esta materia, entonces, en el ámbito del derecho privado patrimonial, lo reitero, entonces para mí es importante que ustedes traten de ir haciendo un acompañamiento de la materia de la cursada, porque después se les viene el examen y realmente cuando se les viene el examen, ustedes quieren acopiar todos los conceptos y ahí es donde obviamente se provocan las grandes dudas de ustedes como estudiantes, porque no solamente rinden esta materia, sino que rinden otras. Es decir, acá estamos con una tutoría, yo quiero que ustedes lean antes, que me pregunten, que sepan lo que estamos hablando y demás. ¿Alguien leyó algo de lo que vamos a ver hoy? Pregunto. Eh, Desmutéense. Yo leí algo, pero tenía una duda de otra cosa, no sé si le puedo preguntar. Sí, preguntá lo que quieras. Estaba leyendo, entendí lo que era el concepto de use ad rem y la obligación propter rem, pero no entiendo la obligatio scripta rem. ¿Cuál? ¿La? Obligatio scripta rem. ¿Obligatio? Scripta rem. Cuando sigue estrictamente a la cosa. ¿Sí? La obligación, que es el vínculo que se genera con respecto a la cosa independientemente de los sujetos. Esas obligaciones propter rem o stricta rem, en la categoría de obligaciones de stricta rem, es en alguna medida, son obligaciones que trascienden al sujeto. Ustedes van a ver, tienen claro el concepto de obligaciones, ¿no? Es un vínculo jurídico entre dos o más partes, entre dos o más sujetos, ¿sí o no? En el cual uno se constriñe al cumplimiento de una obligación respecto de otro. ¿Sí? Se genera un vínculo jurídico a través de la formación de un contrato, puede ser, o a través de la ley, ¿sí? Que son las dos fuentes inmediatas y directas de las obligaciones. Pero las relaciones que se dan, o los efectos que se provocan en las obligaciones, se dan exclusivamente entre los sujetos. No respecto de las cosas. No se generan, en principio, obligaciones del sujeto con la cosa. El concepto de obligación de propter rem es que en alguna medida esa carga, ese deber de cumplimiento y de que se constriñe, se transmite, cabalga sobre la cosa, que es objeto de transmisión, y no sobre las partes, sobre los sujetos. Nosotros vamos a ver en este caso hoy lo que son los efectos de las obligaciones, esencialmente respecto de las partes. Tienen claro el concepto de lo que es una obligación, porque si hay alguna duda respecto del concepto, es fundamental que lo tengan bien presente, porque desde el concepto inicial después vamos a poder comprender el desarrollo de toda la materia y de toda esta parte que estamos abordando ahora de las obligaciones. Profe, pero no me quedó claro, que ¿es lo mismo Sí. entonces? ¿Es lo Sí, mismo cuando la sigue el cosa? objeto a la cosa, preferentemente la cosa, independientemente de los sujetos, son obligaciones que recaen sobre la cosa, se transmite la cosa y el nuevo sujeto que ingresa a esa relación o a ese vínculo jurídico se genera con la cosa. ¿Hasta cuándo lo vieron? Pero ahora nosotros vamos, digamos, las obligaciones propter rem son de excepción. La fuente directa de las obligaciones, ¿cuál es? Es el contrato, principalmente. El efecto que provoca la obligación en sí mismo, que es un deber de cumplimiento. Ustedes fíjense, el artículo 724 lo define a lo que es la relación, la obligación dice,
es la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. En principio, si ustedes leen e interpretan este artículo, vamos a ver los elementos que integran la obligación y de este mismo artículo surgen los efectos que provoca la obligación. ¿Sí? ¿Cuáles serían los efectos que provoca una obligación? Pregunto, analizando el artículo. En primer lugar, les digo, ¿no? Como metodología de estudio, muchas veces yo hago hincapié en lo siguiente. Hay que aprender a definir los conceptos, porque en alguna medida no se crean que, o sea, esta carrera se requiere de mucha memoria, ¿sí? Tener memoria. Pero sobre todo lo que tienen que aprender ustedes es la lógica del pensamiento jurídico. Tienen que aprender el razonamiento jurídico, a pensar jurídicamente. Porque nosotros no nos vamos a acordar de los 27.000 leyes que circulan en nuestro derecho positivo. No nos vamos a acordar de los casi 3.000 artículos que tiene el Código Civil. Es imposible. Pero si nosotros tenemos la base del pensamiento jurídico, del razonamiento jurídico, evidentemente vamos a saber cómo ubicarnos y cómo dirigirnos hacia el tema de que se trate. Es decir, lo que tienen que aprender es a pensar. Couture decía, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces lo más importante es que ustedes tienen que tener mente abierta y pensarlo al derecho, no desde un compartimiento estanco, como si el derecho de las obligaciones es una rama del derecho o una parte, una estructura del derecho privado patrimonial que no se vincula con las distintas áreas o con las demás relaciones jurídicas de derecho que hay en nuestro sistema. Pero es importante definir e interpretar. Si nosotros analizamos este artículo, ¿sí? Vamos a ver de que nos describe quiénes son los sujetos, ¿sí? Quiénes intervienen en el vínculo obligacional, que normalmente quiénes son, sujetos de derecho. En alguna medida, dentro de ese vínculo tenemos lo que es en la estructura tradicional, la fuente clásica de la obligación es el contrato. ¿Sí? ¿Saben lo que es un contrato? ¿Tienen idea de lo que es un contrato? Que es fuente directa de obligaciones. ¿Tiene idea de lo que es un concepto de contrato? Pregunto. Un acuerdo de voluntades basado en la autonomía de la voluntad. Muy bien. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes hacen una declaración de voluntad común a través de lo que se llama el consentimiento contractual que regula sus derechos. Es decir, que uno de los efectos del contrato principalmente que es generar una obligación, el cumplimiento de una determinada prestación. ¿Saben lo que es una prestación que hace el objeto de la obligación? ¿Tienen idea de lo que es la prestación? Es un acto de La dar. conducta debida por el deudor. Muy bien. Es la conducta del deudor tendiente ¿a qué? A satisfacer el interés del acreedor. ¿En función de qué? Del contrato o del vínculo obligacional que se haya establecido. Ese es en un principio, porque ese vínculo obligacional que se genera de acreedor y deudor, ¿sí? De accipient y tradens, ¿se da en qué sentido? En que en tanto y en cuanto surge un contrato. Ahora me pregunto yo, o les pregunto, la otra fuente directa de la obligación, ¿cuál es? Ley. La otra fuente directa de la obligación. Es la ley. Y la ley, el cumplimiento de la obligación, se funda no ya en un contrato, sino en qué? En un principio jurídico. ¿En qué principio? En el deber jurídico de no dañar a otro. En virtud de un incumplimiento legal, surge una determinada obligación. Para que tengan una idea, por ejemplo, el que provoca un daño a consecuencia de un accidente de tránsito, surge como consecuencia que el deber de reparar el daño ocasionado. Por eso el principio jurídico se basa en el deber de no dañar. La fuente de la obligación es la ley que se estructura en función de este principio jurídico. En cambio, en el contrato, la obligación emerge
a partir de que, del acuerdo de dos voluntades, de dos o más voluntades. Surge como consecuencia de la autonomía de la voluntad. Y cuando hablamos de la obligación, del deber de reparar, o cuando hablamos del vínculo obligacional, donde hay un acreedor y un deudor, que puede surgir del contrato o que puede surgir como consecuencia de la fuente provocada por el incumplimiento de un deber legal. ¿Sí? En definitiva, tenemos a dos partes, ¿sí? Pero se dice que tanto acreedor como deudor, se habla de que son dos caras de una misma moneda en el plano de la obligación. Porque no solamente el deudor tiene la obligación de cumplimiento, porque el acreedor tiene alguna obligación respecto del deudor. Vamos a ver que en el desarrollo de la cursada también el acreedor tiene un deber y una obligación de cumplimiento. Es decir, que en definitiva, acreedor y deudor son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deudor está constreñido a cumplir la prestación debida en el plano de la obligación, y el acreedor también está constreñido a cumplir ¿qué? A liberar al deudor en caso del cumplimiento satisfactorio e íntegro de la obligación. Y esa es una obligación que tiene el acreedor, de liberar al deudor o de proporcionarle todos los medios o acceder al pago, por ejemplo, en su momento, en caso de cumplimiento de la obligación y la posterior liberación. Es decir, en alguna medida, tanto acreedor y deudor emergen obligaciones de cumplimiento, surgen obligaciones de cumplimiento, como lo establece el artículo 730 y el artículo 731 del Código Civil. Este artículo 730 del Código Civil, ¿sí? Es el antiguo 505 y es la norma fundamental donde se estructura todo el derecho obligacional en cuanto a los efectos que provoca o a los efectos que produce. ¿Por qué? Porque el efecto natural de una obligación, ¿cuál sería? Les pregunto, ¿cuál es el deber de cumplimiento? De satisfacer, sí, no solamente una deuda, porque en el plano de las obligaciones, ustedes van a ver que hay distintos tipos de obligaciones de fuente contractual, donde, por ejemplo, muchas veces en el marco de un contrato, ¿sí? Hay obligaciones recíprocas. Acreedores y deudores son recíprocos, porque están lo que se llaman los contratos bilaterales, donde tanto uno como otro tienen obligación de cumplimiento y un deber prestacional. Ejemplo que les doy para que tengan una idea y para que pensemos. ¿Se les ocurre alguno? La compraventa de una En cosa un cierta. contrato, puede ser muy bien la compraventa de una cosa cierta. En un ¿Qué contrato, otro caso? en un contrato de alquiler. En un contrato. Exactamente. ¿Quién es el acreedor? Tiene una responsabilidad también ¿Quién es el acreedor? las condiciones, por ejemplo. Sí, sí, pero vamos a ver después la responsabilidad, lo que es la responsabilidad que emerge como consecuencia. Nosotros después ya vamos a estudiar la teoría general de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es el deber de cumplimiento en virtud del contrato o de la ley, pero no quiero que todavía abordemos eso, pero está bien lo que está diciendo Liliana, en este sentido, porque desde el momento que uno asume un contrato, asume una obligación, debe responder por ello. Hay una obligación de cumplimiento. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, para que pensemos este plano de las obligaciones, nosotros tenemos en un contrato de locación, locador y locatario son acreedores y deudores recíprocamente uno del otro. El locador está obligado a ¿qué? A concederle el uso y goce de la cosa a cambio de un precio en dinero. Es decir, el locador tiene que garantizarle de que el locatario va a poder usar y gozar la cosa de acuerdo a su destino y con lo convenido en el contrato. Entonces debe mantenerlo, debe repeler acciones de terceros, etc. Y el locatario, a su vez, y el locador, a su vez, es acreedor de ¿qué? Del locatario, en tanto y en cuanto le tiene que exigir el pago del alquiler del precio pactado. El locatario, por uno, es acreedor del locador. ¿Por qué? Porque le puede exigir y le debe exigir, en virtud del contrato, el efectivo cumplimiento de la obligación asumida por el locador, que sería mantenerlo en el uso y goce
pacífico de la cosa. Y el deber del locatario, ¿cuál es? De pagar el precio, el valor locativo. Es decir, que en estos contratos bilaterales, la dinámica de acreedor y deudor, en definitiva, dependerá de las circunstancias, ¿sí? Y de la dinámica del contrato. Sobre todo vamos a ver que hay obligaciones que se ejecutan inmediatamente y que nacen y se extinguen en un mismo y en un solo acto. Pero hay otro tipo de obligaciones, sobre todo de fuente contractual, que se propagan en el tiempo, que los efectos se mantienen en el tiempo, en los contratos de duración o de largo plazo, ¿sí? o distintas prestaciones. Entonces, en primer lugar, ya tenemos bien claro que los efectos que produce la obligación en principio se propagan a lo que son las partes de ese vínculo obligacional. ¿Quiénes son las partes? Lo define el artículo 1021 y siguiente del Código Civil, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Porque los contratos y las obligaciones no pueden perjudicar a terceros. Obligan únicamente a quienes, a quienes son partes. Es decir, en tanto y en cuanto, ¿qué es este concepto de terceros? Esto se lo define a los terceros aquellos que no integran el vínculo de la obligación. Ustedes van a ver y vamos a estudiar cómo se propagan a veces los efectos de los contratos respecto de terceros en determinados casos, porque hay contratos, estipulaciones a favor del tercero, ¿sí? O contratos en nombre de un tercero, etc. Pero en principio el vínculo obligacional se estructura y se solidifica sobre esos dos estándares, entre acreedor y deudor. No se pueden perjudicar a terceros, no se puede obligar a terceros. A lo sumo, si uno pretende obligar a un tercero, ¿sí? Asume un compromiso de estar sujeto a una condición, esa obligación, a que el tercero acepte o no la obligación de la cual uno de ellos se compromete. Perdón, una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, todo lo que quieran. Por ejemplo, garantía, ser garantía, ¿ahí no involucra un tercero? No, la garantía ya es parte del contrato. Bien. ¿Quiénes son? El concepto de tercero lo da el 1021 del código. En primer lugar, tienen que tener todos el código a mano. Sí. Esta es la principal fuente de estudio. Aprender a estudiar con el código. Les aviso una cosa, ¿no? Yo durante 35 años conviví con el código de Borda, de Vélez Arfield, perdón. El esquema, la estructura del código. El código nuevo cambió toda la estructura del derecho privado patrimonial y cambió su metodología. En alguna medida, muchas veces, el esquema ha variado totalmente. ¿Sí? Volver sobre los artículos en este nuevo código, en mi caso, no tengo que la memoria, me cambiaron toda la estructura del nuevo código. Pero el artículo 1021 del Código Civil habla que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes y no lo tiene respecto de terceros, excepto cuando la ley lo establece o cuando lo prevé la ley. Los terceros no tienen obligaciones. Aquellos que son terceros no surgen, no pueden tener obligaciones, pero sí vamos a ver que hay incorporaciones de terceros, pero eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando contratos en la próxima materia puntualmente. Lo que sí les quiero significar, la obligación produce efectos exclusivamente entre las partes y no pueden perjudicar a terceros, porque aparte estamos en el ámbito del derecho privado patrimonial. Esta obligación que emerge, por ejemplo, en el caso de un contrato, es una ley para las partes, ¿sí? Tiene los mismos efectos que una ley. Ustedes saben que es una ley, ¿no? Es una norma jurídica de carácter general, ¿sí o no? Donde hay un deber de cumplimiento general. El contrato también es una ley, pero de cumplimiento, obligación de cumplimiento ¿para quiénes? Para las partes contratantes o las partes que intervienen en el negocio. Es decir, nosotros vamos a ver que los efectos los estudiamos, tanto sea, luego de aclarado este concepto, ¿sí? De que no nos tenemos que encerrar que el único que tiene obligaciones es el acreedor y no las tiene el deudor, ¿sí?
Hay en determinados casos que sí, en otros casos no. En los contratos que hay prestación, digamos, unilaterales, donde uno solo de las partes está obligada, en alguna medida, el plan prestacional y la obligación surge de una sola de las partes. Por ejemplo, en los contratos que son a título gratuito, generalmente el que tiene obligaciones es una sola de las partes. O se llama contratos unilaterales, donde uno solo se está comprometiendo a algo, como por ejemplo puede ser que figura, se les ocurre que puede generar una obligación a nombre de una sola de las partes y sin embargo intervienen dos. ¿Se les ocurre alguna figura? Una donación. ¿Puede ser? ¿Dijiste, Adán? Yo, ¿puedo hacer un proceso de alimentos? ¿Adrián o Adán? Adán. No, Valentina, ¿no? dijiste vos donación. Porque el tema de la obligación alimentaria, ¿sí? Es una obligación, es un deber que surge del derecho privado patrimonial, sí, pero de la rama del derecho de familia. En un De las testamento, obligaciones del plan. Puede ser en la donación, por ejemplo, la donación, fíjense, es un acto bilateral en cuanto al contrato, porque hasta que tanto el donante, el donatario no acepte la donación, no queda perfeccionado, no surge la obligación del donante de entregar la cosa. Pero sin embargo, intervienen dos partes, pero el que queda obligado es uno solo, el que transfiere la cosa, el que entrega la cosa gratuitamente, el que tiene el deber personal de cumplir y de satisfacer el interés que se ha creado a través del vínculo de que una declaración unilateral en alguna medida de voluntad que luego es aceptada por el donatario. Nosotros un vamos a ver. testamento no sería Sí, un testamento es un acto de una declaración de última voluntad, ¿sí? Pero vamos a ver que inclusive las obligaciones, no, la cesión de créditos que preguntan ahí es un contrato, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se transmiten las obligaciones, porque vamos a estudiar después de qué manera se transmiten obligaciones, porque las obligaciones se transmiten de dos maneras, mortis causa o por acto ante vivo. El caso de la transmisión de una obligación mortis causa es a consecuencia del fallecimiento de alguna de las partes que intervienen en el negocio. Negocio jurídico y contrato son sinónimos, ¿sí? Pensé en los contratos de los contractualistas, me ponen. Ahora vemos qué es lo que es. Pero vamos a lo siguiente. Esta es una forma de transmitir una obligación. La otra forma es a través de un acto atrevido, a través de un contrato, a través de la cesión de derechos, a través de la cesión de un crédito. ¿Está claro? O a través de lo que se llama la transmisión de la posición contractual en una relación de obligación. Pero no me quiero exceder con esto porque lo vamos a ver en el desarrollo de toda la materia. Nosotros vamos a ver que las obligaciones producen distintos tipos de efectos, ¿sí? El pilar estructural de los efectos de las obligaciones está dado y normativamente hablando lo dispone el artículo 730 del Código Civil. Este artículo 730, en alguna medida, nos indica, ¿sí?, los efectos que hay con relación al deudor y qué obligaciones provocan. En principio, sin leer el artículo, nosotros, ¿qué provoca? El efecto inmediato, el deber de cumplimiento. Es decir, de cumplir la obligación de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a lo que se ha convenido entre las partes. ¿Es así o no? Pero frente a la situación de incumplimiento del deudor, ¿qué es lo que puede hacer el acreedor? Frente a la situación de que el locatario se ve imposibilitado de usar y gozar la cosa de acuerdo a lo convenido en el contrato. ¿Qué es lo que puede hacer? En primer lugar, lo digo así para que piense que acreedor y deudor no es siempre, deudor, por ejemplo, no es siempre el que paga, ¿sí? Porque, les reitero, son dos caras de una misma moneda, acreedores y deudores en determinadas obligaciones. Entonces, por ejemplo, en un contrato de locación, ¿quién tiene el deber de cumplimiento? El acreedor, el locatario es acreedor de exigirle al locador que le permita, le conceda y lo mantenga en el uso convenido de la cosa. Si no lo hace, ¿qué puede hacerlo? ¿Qué efectos produce frente a ese incumplimiento obligacional? ¿Sí? Ante el incumplimiento, ¿qué puede hacer? Puede intimarlo a que lo cumpla. Y en caso de no cumplirlo, ¿qué es lo que podría hacer?
exigirle que se lo cumpla a través de quién, a través de un tercero, que lo cumpla por otro. Y si no hay un cumplimiento total de ese deber obligacional, ¿qué puede exigir? De acuerdo a la naturaleza, no se puede cumplir el plan prestacional natural. ¿Qué viene? Viene lo que se llama la indemnización, que tiene carácter sustitutivo. Yo voy a leer el artículo 730 del Código. Si tienen el Código a mano, mírenlo. Es importante que tengan el Código siempre a mano porque el Código es la última ratio, es la que nos va a dar siempre la base de la estructura del conocimiento. Profe, La obligación da derecho al acreedor. Sí. Es opcional eso, ¿no? O sea, Sí, la persona puede optar directamente por la indemnización en ese caso, ¿no? No, en principio no. En principio no. Para que emerja la indemnización, ¿sí? Tiene que haber habido un incumplimiento anterior de la obligación. No, claro, La pero sí. indemnización en alguna medida es sustitutiva de la prestación principal. Si no se cumplió con la prestación principal, entonces ahí sí surge el deber de indemnizar. Si yo compré un auto, ¿sí? Y resulta que después el auto tenía defectos y vicios de tal entidad que no los pude usar, ¿estamos? Que no se pueden reparar, ¿está? No me pueden dar otro auto, ¿sí? Ahí viene lo que se llama la indemnización, que es sustitutiva del cumplimiento de la obligación principal. Es un elemento que emerge de carácter sustitutivo. Fíjense, la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que sea obligado. El ordenamiento jurídico pone a favor de las partes del sistema los medios legales. ¿Cuáles serían los medios legales que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento? A través de la estimación y en caso de no cumplirlo, ¿a qué acude? Acude hacia su reclamo judicial. Otra de las opciones es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Es otra posibilidad. No me pintaste la casa de acuerdo a lo convenido. No me incumpliste, bueno, lo voy a pintar por otro y a costa del deudor principal. Y C, a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en un litigio judicial, bueno, esta última parte del párrafo del artículo 505 da para una clase en general. No lo podemos abordar porque si no nos iríamos, porque este agregado de la ley tiene una relación con respecto a los costos judiciales, los altísimos costos judiciales que se generaban a consecuencia de reclamos exorbitantes, etcétera, pero que en este momento no es para tratarlo puntualmente. Pero, en primer lugar, entonces, el sistema que nos pone de los acreedores que podamos los efectos naturales y ordinarios de la obligación, ¿cuál es? El deber de cumplimiento espontáneo. ¿Sí? Naturalmente la obligación genera el deber de cumplimiento. Ahora, en la medida que no hay un cumplimiento por parte del deudor de la obligación, en la medida que no hay un cumplimiento, ¿qué es lo que aquí es donde viene el sistema, el ordenamiento jurídico, le pone a las partes que la posibilidad de que obtengan la ejecución forzada del cumplimiento de esa obligación. No pago los alquileres, la ley no cobro los alquileres, el locador tiene la opción de exigirle judicialmente, ¿sí?, el cobro de los alquileres, ejecutarlo de manera forzadamente, a través de lo que se llama una acción judicial, de ejecución de alquileres. Me pregunto yo, y el deudor, por ejemplo, de una local, el acreedor de un contrato de locación, ¿sí?, que ante el incumplimiento del locador de no liberarlo en el contrato vencido o no aceptar los pagos de la locación, etc., tiene la posibilidad también de acudir
de manera forzada al sistema para que el acreedor acepte y reciba lo que le es debido? Sí, vamos a ver que sí, porque a través de lo que se llama el pago por consignación judicial, por ejemplo, que es una forma forzada que ante la negativa del acreedor a liberar al deudor puede consignar judicialmente la prestación. El concepto de pago, ¿sí?, no es el concepto de cumplir con la entrega de una suma de dinero en el ámbito de las obligaciones. ¿Qué sería el pago dentro de la obligación? Si lo pensamos. Pónganse a pensar. Ya no sé, tal vez saben, tienen el concepto de pago, ya lo van a ver la próxima clase. Pero ¿qué es el pago? Profe, puede ser el cumplimiento del interés del acreedor. Es el cumplimiento íntegro y satisfactorio de la obligación. ¿Está claro? Que la obligación no necesariamente consiste en una entrega de dinero. Cumplir con la obligación es cumplir con la plan prestacional que ha generado el contrato, esencialmente. ¿Está? Yo cumplo con la obligación, ¿sí?, que me comprometí a pintar un cuadro, ¿sí?, entregando el cuadro pintado. Estoy cancelando la obligación, estoy pagando mi obligación, estoy asumiendo a cumplir la obligación de acuerdo a las condiciones pactadas, a las condiciones debidas. Es el cumplimiento exacto de la obligación. Pero de todo, ustedes van a ver que la obligación genera un plan prestacional, que no se limita muchas veces a la entrega de una suma de dinero o a entrega de una cosa, porque es mucho más complejo. El plan prestacional abarca deberes secundarios de conducta, previos y posteriores, ¿sí? Al nacimiento de la obligación, ahora vamos a ver que se estructuran las obligaciones en un principio general, matriz, que es el principio de la buena fe. Pero a su vez también, después de cumplida una prestación, surgen deberes secundarios de conducta, que también generan obligaciones. Vamos a ver. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Pregunto. Ustedes, lo que tienen, por eso, en las clases, lo importante, por eso es útil que ustedes lean antes de acceder a las clases el tema. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes leen, les surgen interrogantes, lo tienen que anotar y luego lo tienen que plantear. Porque para eso estamos los docentes, para tratar de ir clarificando los conceptos, porque clases magistrales no se pueden dar de una manera, o sea, primero se dan, por ejemplo, ustedes van a tener clases unificadas, generales, ¿sí? Creo que mañana, no sé si mañana, miércoles, que es feriado, va a haber clase o no, pero creo que hay una clase general de todas las comisiones. Pero lo importante es esto, que aprovechen esto, que sepamos lo que estamos hablando. ¿Y por qué les digo también? Porque es muy importante adquirir el vocabulario jurídico. Tenemos que empezar a hablar en términos jurídicos. ¿De qué manera nosotros aprendemos a hablar en lenguaje jurídico? Técnico, lo aprendemos a través del conocimiento, a través de la lectura, pero no a través de la lectura de los apuntes, a través de la lectura de la bibliografía sugerida por la materia. Y hay una herramienta que yo considero que es fundamental, a mí me sirvió de mucha utilidad. Yo no sé si a usted puede ser que también le sirva de utilidad, no tengo la menor duda, que es un diccionario jurídico. Hoy todavía lo tengo. Con este diccionario, que debe tener más de 50 años, no porque yo tenga más de 50 años, sino porque lo compré en el año 79, usado, cuando empecé a estudiar Derecho, en la noche de los tiempos, pero me compré es del año 76, este diccionario jurídico. Este diccionario jurídico, ¿sí?, es bueno que tengan un diccionario jurídico a mano a medida que van estudiando, porque muchos de los conceptos a veces uno se olvida y los toma como valores entendidos. Porque si yo hoy les pregunto, deme un concepto de orden público,
que lo deben haber visto en teoría general, ¿me lo podrían definir? ¿Me lo podrían precisar? Pregunto. Candela, deja el celular. Candela Mancilla, escuchen, pregunto. Yo les digo, ¿qué es el orden público? ¿Tienen idea? ¿Escucharon la palabra? Sí, la escucharon infinidad de veces. Pero si yo les digo, denme el concepto jurídico de orden público, o vamos a un concepto mucho más sencillo, más básico, más estructural, más fundacional en la formación nuestra académica. Si les pregunto, denme un concepto de norma jurídica. ¿Qué me pueden decir? Es Vamos. una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano. Eso te puedo decir. ¿Cómo, Mateo? ¿Cómo decís? Es una prescripción dirigida al comportamiento del ser humano. Bueno, eso es lo que opina una parte de la doctrina. ¿Y otra parte de la doctrina tiene alguna definición de norma? Y naturalismo y positivismo. A ver cómo es eso. Y el naturalismo dice que las normas tienen que ser vinculadas con la moral, y el positivismo dice que la norma es la que está escrita, la norma formal, la ley formal. Pero pregunto yo, ¿qué es la norma jurídica? Un compendio de leyes. ¿Alguien más opina otra cosa? Puse el chat acá y se me chupó la pantalla. Sí, ven, se dan cuenta que si yo les pregunto, ¿qué es el derecho? ¿Qué diferencia hay entre el derecho y la norma jurídica? ¿Hay alguna diferencia? Y eso lo vieron en teoría general. Y sin embargo, fíjense una cosa, conceptos básicos que tenemos y damos por entendido, ¿sí o no? Pero que realmente no los tenemos aprehendido e incorporado. Porque nosotros tenemos que saber que la norma jurídica regula comportamientos sociales, regula conductas en una sociedad determinada. Pero ¿con qué particularidad? Porque hay normas jurídicas, hay normas morales, hay normas sociales. Y fíjense, estamos en obligación, ¿no? El contrato es una norma jurídica, es una ley para las partes. La coactividad. ¿Cómo? El elemento coactivo. Que sean coercibles. Coactivo. La coercibilidad es el elemento tipificante. Entonces, las normas jurídicas, que son reglas de comportamiento, de conductas, ¿sí?, que regulan relaciones humanas, que ante el incumplimiento de esas obligaciones que genera el comportamiento, es exigible su cumplimiento por vía forzada, por vía judicial. Una norma moral también es una norma de conducta, pero el único reproche es que es un reproche de conciencia. ¿Está claro? Lo que vos decías, Mateo, está bien lo que decías, que está dentro de lo que es la filosofía del derecho, tenemos el positivismo jurídico y el justnaturalismo. El positivismo jurídico se estructura en que dice que la norma jurídica es lo que el Estado dice que es en un momento determinado. Es la ley vigente en un Estado en un momento determinado. ¿Y emana de quién? De la norma fundamental. ¿Y cuál es la Constitución? Es la pirámide jurídica de Kelsen, la norma fundante. Y para el positivismo jurídico, para que tengan una idea, y esto para que vayamos pensando el derecho, porque lo que quiero es que aprendan a pensarlo con mente bien abierta. El positivismo jurídico, ¿sí?, las normas, están despojadas totalmente de contenido moral. Las normas no son morales o inmorales. Las normas son lo que dice la ley en un momento determinado. ¿Está claro? Que cumple con el proceso legislativo, que sea derecho positivo. Pero para los justnaturalistas, la norma jurídica no se funda en la primera Constitución,
sino para los naturalistas se funda en un orden superior. Provienen de la ley natural de Dios. Y para los naturalistas las normas jurídicas tienen contenido moral. Yo pensé que sí, que, ojo, inclusive el concepto de contenido moral de la norma nos asocia al valor de justicia. Pero sin embargo hay normas jurídicas que no han sido justas a través de la historia de los pueblos. Y eran normas que tenían vigencia y hacían del derecho positivo. En un gobierno de facto, ¿sí?, el sistema y las normas que emanaban de un gobierno de facto era derecho positivo. Y en muchos casos fueron injustos. O en un sistema como los sistemas fascistas, o en la época de Hitler o en la época de Mussolini. ¿Eran normas justas o injustas? Era justo que se persiguiera por su Acomodaban las raza o normas a su condición conveniencia, profe. No, no es que se acomodaban, sino es que se dictaban las dictaban, normas, sí. las normas en función de qué, de los principios que regulaban un Estado. Pero voy a esto, nos estamos yendo para otro lado, no me importa, es porque quiero que piensen en el derecho. Estamos hablando de las normas jurídicas. Bueno, no tienen un concepto de norma jurídica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy al diccionario, pues, estamos estudiando, sí, norma, pero ¿contra qué era una norma? Cosio, que fue un procesalista uruguayo, decía, las normas son relaciones e interferencia intersubjetiva. Y hacía una disquisición del tema que era larguísimo, lo que llamamos en derecho en teoría general del derecho. Pero vamos a un diccionario y nos va a decir, ¿por qué? Porque lo que quiero significarle es distintos tipos de normas. Y hay distintas clases de normas. Y que inclusive hay distintos conceptos del derecho. Como existe el derecho ¿qué es? Es un conjunto de normas que regulan vigentes en un Estado, ¿sí o no? Sí. En un momento determinado. Pero el derecho también lo vemos como una ciencia. Estudia las normas jurídicas, ¿o no? O otras veces el derecho, ¿cómo lo vemos? Como una prerrogativa, como una potestad que tenemos, como una prerrogativa que tiene el sujeto de exigir el cumplimiento de un determinado deber. Yo tengo el derecho a que se respete la dignidad humana. Tengo derecho a mi intimidad. O sea, fíjense una cosa. El concepto no es un concepto unívoco de derecho. El derecho tiene diferentes acepciones. Si ustedes me preguntan, si yo les pregunto, entonces voy a esto. Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente muy abierta para estudiar el derecho. No nos podemos quedar en los conceptos rígidos de la norma y de las instituciones, sino lo tenemos que aprender a razonar y a pensar, como yo les decía. ¿Cómo aprendemos a razonarlo y a pensarlo? A través del conocimiento. Y ese conocimiento nos va a traer aparejado no solamente la lógica del pensamiento jurídico, sino también el vocabulario jurídico. Hoy ya tenemos que hablar y van a empezar ustedes a abordar las materias que son estructurales en la formación académica y que por lo tanto es conveniente. Me fui, ¿no? Me fui un poco Pero ¿por qué voy a esto? Porque las leyes, ustedes van a ver que dentro de un ordenamiento jurídico hay normas que tienen carácter de orden público. El orden público, ¿saben lo que es? No saben lo que es. Sin embargo, lo estudiaron. Y si yo estoy en una mesa de examen y le pregunto, decime, dame un concepto de orden público, que vos lo tenés que tener como sabido, ya incorporado, porque si no, ¿de qué sirve? Y si no me sabés decir lo que es una norma jurídica cuando estás estudiando obligaciones, la verdad que hace a la formación de ustedes. Acá estamos para aprender el derecho. Yo quiero que aprendan el derecho. No que lo estudien como si fuera algo que memorizo, lo digo y está. No. ¿Por qué? Porque el derecho regula relaciones humanas. Siempre digo que cuando estudiaba yo pensaba que el derecho es algo estático.
La norma jurídica te dice que en caso que no matar a otro, y en caso de matar, te corresponde 8 o 25 años de prisión, el deber jurídico de no matar. O está la norma jurídica o la norma jurídica que dice que no te permite cruzar la calle, el semáforo en rojo, ¿sí? Una prohibición legal, ¿sí? Sin embargo, yo pensé que era estático y sin embargo después me he dado cuenta que el derecho es totalmente dinámico. Y el derecho se funda y se estructura, y los que transformadores del derecho somos los operadores jurídicos. ¿Quiénes son? Jueces, abogados, todos los que intervenimos dentro del sistema, somos los que transformamos el derecho. Hoy ustedes van a ver que estamos trabajando y tratando un derecho, la transformación del derecho que ha sufrido y que ha generado la unificación del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Y lo van a ver en contratos, yo soy docente de contratos, van a ver cuando estudien los contratos cómo se ha evolucionado y cómo se ha transformado todo el derecho. ¿En función de qué? En función de los principios estructurales del derecho. Por eso es importante que tengan los conceptos y que tengan los principios. Uno de los principios, me estoy yendo un poco, pero uno de los principios, como verán, acá yo tengo el cronograma y tengo los puntos efectivos de los que vamos a tratar, pero todo está vinculado. Uno de los principios fundamentales del derecho es el deber jurídico de buena fe, que hace a las relaciones jurídicas. Es un estándar, es una regla de interpretación la buena fe. ¿Sí? Es en alguna medida cumplir con la fidelidad de la palabra empeñada, del compromiso asumido. La buena fe, ¿sí?, fue un principio que inicialmente no estaba contemplado en el Código de Vélez, y que a través de la reforma del año 68, en el artículo 1198, se incorpora el principio de buena fe. Este principio del deber de cumplimiento con la palabra empeñada, este estándar de comportamiento que lo vamos a ver en todo el recorrido del estudio del derecho. Porque la buena fe, van a ver que inclusive tiene un desdoblamiento, hay una buena fe objetiva y otra buena fe, y otro concepto de buena fe que es subjetiva, ¿sí?, en cuanto desde el punto de vista de ese estándar de deber de cumplimiento debido, se refiere, por ejemplo, a saber de que estoy cobrando conforme a derecho. Ese es el concepto de buena fe subjetiva, que estoy actuando dentro del marco de la ley. Y la otra es la buena fe objetiva, o la buena fe lealtad y probidad, que se debe respetar en todas las obligaciones y en todos los contratos. Hoy el ordenamiento jurídico, ¿sí?, el Código Civil y Comercial, trata la buena fe en numerosos artículos. Cosa que antes recién apareció en nuestro sistema, en el regulado, codificado en el artículo 1198. Los contratos debían ejecutarse, interpretarse de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente las partes creyeron o pudieron entender en su momento, y obrando con cuidado y previsión. Ese era el principio de buena fe, y ese principio de buena fe hoy surge en todo el ámbito de las obligaciones. Ustedes van a ver que en el artículo 726 del Código Civil, 126 no, en el artículo, ya les digo, 729 creo. 729. El 729 habla de la buena fe. El artículo 965 de los contratos también habla de la buena fe. Pero lo más importante, y en la estructura dentro del nuevo sistema, los artículos 9, 10 y 11 del Código, habla de los principios de cómo se estructura todo el derecho privado patrimonial. Fíjense una cosa, ejercicio de los derechos habla. Primer artículo 9. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Ese estándar de comportamiento tiene extrema relevancia, ¿sí?, en todo el ordenamiento jurídico. Lo tuvo antes y lo tiene ahora porque está consagrado normativamente. Fue reconocido jurisprudencialmente, incorporado en el artículo 1197 del Código, y luego en estos artículos que lo vemos del nuevo Código Civil
y comercial. Es decir, entonces, el efecto natural de la obligación es el deber de cumplir. Está claro, ¿no? Si pueden, háganme caso, háganse de un código, de un diccionario jurídico que no solamente le va a servir para el derecho privado, le va a servir para estudiar toda la materia. ¿Por qué? Porque por más que vos digas, estoy familiarizado con el concepto de orden público, todavía no me lo dijeron, ni lo saben, para que tengan una idea, en el derecho positivo vigente en la Alemania nazi, ¿sí? El orden público estaba establecido en función de las normas que regían en ese estado en ese momento determinado. El orden público económico que se modificó con Menem, por ejemplo, también. ¿Qué hace al orden público? Son los principios culturales, sociales, lingüísticos de un Estado en un momento determinado que forman como reglas o estándares que hacen a todo el sistema del ordenamiento jurídico. Van a ver que ustedes ya vieron los distintos tipos de normas o de leyes que hay, ¿no? ¿Sí o no? ¿Conocen distintos tipos de leyes? ¿Sí o no? ¿Cuántas clases de leyes hay? Fíjense, parece que estuviéramos hablando de teoría del derecho. Hay supletorias, hay de orden público. Muy bien, ¿qué más? Están las imperativas también. Imperativas. Muy bien. Las normas imperativas, y hay normas que son dispositivas. Las normas imperativas, a su vez, o sea que son obligatorias y que no se pueden apartar, tienen la característica de ser de orden público. La ley de defensa del consumidor es una norma de orden público, la ley de contrato de trabajo es una... Y que tenga la jerarquía de orden público, ¿sabe qué relevancia tiene? Que la autonomía de la voluntad de las partes no prevalece sobre ellas. En cambio, en una norma dispositiva, como puede ser cuando el código habla de los vicios redivitorios o las garantías de evicción en los contratos, ¿sí? Son normas que son disponibles. Nosotros podemos apartarnos en virtud de que el imperio de la voluntad, de la autonomía de la voluntad, del poder jurígeno que tienen las partes cuando crean un contrato. Ya lo van a ver en contratos. Profe, ahí decíamos que todas las normas esto de nos orden lleva... público son imperativas, pero que no todas las normas imperativas son de orden público. Exactamente, muy bien. Exactamente. Dentro de la jerarquía de normas, ¿sí? Por ejemplo, una norma de orden público, como le dije, es la Ley de Defensa del Consumidor. Una norma imperativa es el artículo 730 del Código Civil y Comercial. Una norma dispositiva, por ejemplo, es el artículo 1037, que habla de la obligación de saneamiento, que las partes se pueden apartar. Está en la obligación de saneamiento 6 vicios redivitorios y garantías de evicción. Los vicios redivitorios son los defectos que pueda tener la cosa que afectan y lo hacen, que afectan la materialidad y que la hacen impropia para su destino. ¿Está? ¿Podemos disponer de las normas que regulan las obligaciones de saneamiento? Sí, es una norma dispositiva. ¿Podemos prescindir del artículo 730 del Código Civil? No, porque es una norma imperativa. La particularidad que tiene, que no es de orden público, en alguna medida. ¿Por qué? Porque como prevalece en la medida que no esté afectado lo moral, las buenas costumbres o el orden público, en alguna medida hasta la podemos soslayar. Porque podemos no exigir el cumplimiento del acreedor, puede tener hasta la potestad de renunciar al derecho de exigir el cumplimiento. Lo que no puede esa norma modificarla. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nosotros tenemos, hasta acá está claro, chicos, lo más importante que van a sacar de esta clase de hoy, ¿saben qué es? Esto que les estoy diciendo de cómo tienen que abordar y empezar a estudiar el derecho. Empezar a mirar el derecho. Tienen que empezar a aprenderlo como conocimiento. Por eso es muy importante los conceptos y son muy importantes los principios generales del derecho, porque hoy se habla del diálogo de fuentes en el ámbito del derecho privado.
que no se mira el derecho como algo, el derecho obligacional como una norma estanca, como yo les decía, sino que hay una trazabilidad horizontal dentro de todo el sistema, dentro de todo el ordenamiento jurídico. Se integra con la constitucionalización del derecho privado. Las normas y los principios de la Constitución también atraviesan el derecho privado patrimonial. Y esto es lo importante, ¿no? Ya lo vamos a ver, lo van a ir viendo. Es decir que lo que les quiero decir, retomando un poco el tema, los efectos que genera el cumplimiento de la obligación están dados, o los efectos respecto al acreedor están dados por el artículo 730. ¿Está claro? Esas tres posibilidades: exigir la ejecución forzada en el incumplimiento del deudor, hacérselo procurar por otro, o bien, en su caso, pedir la indemnización sustitutiva del cumplimiento de la prestación. ¿Hasta ahí vamos? Y que acreedor y deudor son distintas caras de una misma moneda. No pensemos siempre que el acreedor es el que tiene que cobrar, sino el acreedor es el que tiene derecho al cumplimiento de una prestación de la otra parte. El acreedor y deudor, como dije, tienen distintas efectos. El artículo 731 habla de los efectos con relación al deudor. Y el efecto es el cumplimiento exacto de la obligación que refiere al deudor. A ver, alguien está muy claro que había ruido. Ahí, Matías, me parece. Matías. Ahí está. El 732 nos dice los efectos que tienen, los efectos de las obligaciones con relación al deudor. ¿Sí? El deudor que tiene el deber de cumplimiento exacto de la obligación. ¿Sí? Y ese deber que tiene, en tanto y en cuanto haya cumplido íntegramente con el plan prestacional de la obligación, tiene el derecho a obtener la liberación y a rechazar cualquier tipo de acción o de ejecución forzada que pretenda el acreedor. Tiene derecho a ser liberado de esa obligación. Acá el nuevo código también habla de lo que son los auxiliares, porque el artículo 732 dice que el principio de equiparación, el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación, se equipara al derivado al propio hecho del obligado. Esto es el caso típico, les digo, de la actuación de los dependientes o de los que se denominan factores, los factores de comercio. Cuando alguien en una relación jurídica actúa, ¿sí?, en virtud de que una persona es dependiente de otra, ¿va a obligar a quién? A su empleador, ¿sí? O a quien le encargó el negocio, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver con el tema del mandato. Entonces, ese es el cumplimiento normal. El efecto nosotros tenemos, por lo tanto, y lo van a ver, hay un power posteado en el aula virtual, están posteados, hay un power posteado de los efectos de las obligaciones. Y el efecto natural es el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Y los efectos, digamos, normales que el sistema procura al acreedor es lo que dispone el artículo 730 del Código Civil. Lo anormal en principio es la indemnización, la reitero, porque es sustitutiva. No hace, primero se debe cumplir con la prestación debida. Ustedes me van a decir cómo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la responsabilidad, y ya lo van a estudiar, cuando se provoca un daño, el principio general es que se vuelvan las cosas al estado anterior. Si no se pueden volver las cosas al estado anterior, ¿sí?, ahí viene la indemnización en sustitución de reparación. Si choco el auto y hay destrucción total y no se puede reparar el auto, el que me provocó el daño, ¿sí?, me va a tener que indemnizar económicamente por el valor de otro vehículo. ¿Entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque ya hay una imposibilidad de cumplimiento. El acreedor,
frente a los supuestos de ejecución forzada de la obligación, en la hipótesis que el acreedor se viera forzado a exigir el cumplimiento de la obligación por la vía natural, ¿sí? Tiene también consecuencias, por así decirle, obtiene efectos accesorios. ¿Por qué? Porque en alguna medida puede, a través de la ejecución forzada, tomar medidas preventivas en resguardo de su crédito, del cumplimiento de su crédito, ¿sí? Puede tomar medidas que se llaman precautorias, inclusive en la etapa misma de cumplimiento de la obligación, puede tomar medidas precautorias preventivas del cumplimiento exacto de la obligación. Ante la posibilidad de que se vislumbre una situación, digamos, de insolvencia del deudor, puede tomar medidas conservatorias de su crédito, puede tomar medidas de resguardo de su crédito. Inclusive tiene distintas acciones, como vamos a ver, como son las acciones de separación de patrimonio, la acción directa, la acción reivindicatoria y demás, que ya las vamos a estudiar en forma puntualizada. Estos serían consecuencias o efectos, digamos, accesorios que nos dan el sistema, le procura el sistema para satisfacer el interés del acreedor en el ámbito del incumplimiento. Ahora bien, acá hablamos, y ustedes van a ver el cronograma, que habla de los astreintes, y van a ver que hablan de las sanciones conminatorias. En el caso de la ejecución forzada. Les voy a dar el concepto en la próxima clase, les voy a decir otra cosa más, como metodología y como herramienta de estudio. Lo ideal sería, si no leyeron nada antes, por lo menos que lo lean ahora después de esta clase. Y después de esta clase les surgen interrogantes, les surgen planteos, que anoten las preguntas y que después las pueden plantear en la clase virtual. ¿Está? Porque eso es una manera de construir. Yo siempre digo, las clases se construyen, se dictan. Se construyen a través de la interacción entre el docente y los alumnos. Seguramente que estábamos en una clase presencial, que estarían haciendo infinidad de preguntas que pueden venir a la mente en función de lo que uno está exponiendo o está desarrollando. La contra que tiene este sistema que no nos da esa inmediatez y esa movilidad de diálogo. Pero bueno, vamos a tratar de que se consiga en la medida de lo posible. O sea, que me lo planteen y que lo digan. Porque yo lo que tengo que despertarle a ustedes es el deseo del conocimiento. Que lo tomen como no tomen el estudio del derecho como algo así, aprendí esta materia y se acabó. Fíjense otra cosa más. Antes de que les hable de las sanciones combinatorias y la sanción pecuniaria disuasiva. Y terminamos. Pero fíjense una cosa. Yo le hablé de conceptos previos del derecho, de norma jurídica, de orden público, de pirámide jurídica. Y seguramente ustedes, como lo vimos, lo tienen presente, pero no tienen el concepto jurídico, que es el que tienen que aprender. Pero el conocimiento en el ámbito del derecho es lo mismo que una pared. ¿Qué tiene que ver esto de una pared? Que cada ladrillo representa una parte del conocimiento del derecho. Y se va sustentando uno en el otro para formar esa estructura de pensamiento lógico jurídico que yo les pretendo que ustedes aprendan a través del curso de su aprendizaje y de estudio de la carrera, no solamente de esto. Pero fíjense que estamos abordando un ladrillo, el conocimiento, que es la obligación, si se está apoyando en otros ladrillos, que en alguna medida el conocimiento no está muy solidificado y que nos da una cierta idea de que
de debilidad, de endeblez, porque esto cuanto más aprendan, más relacionen el derecho, más fácil se le va a hacer todo el estudio. Para ir cerrando un poco el tema, les quiero clarificar dos conceptos, lo que son las sanciones, la sanción pecuniaria disuasiva y lo que son los astraintes. En el aula virtual ustedes van a ver que hay un fallo sobre las sanciones combinatorias, una ley del Estado mediante el cual se trataba de un ex trabajador, de un ex militar que reclamaba unas horas extras y demás, y no recuerdo el número de la ley, si les digo le miento, pero había una ley que había dictado el Estado Nacional donde después que viene, sí, después de la reforma de la ley 26.994, se dictó una ley de responsabilidad del Estado. Y en el artículo primero de esa ley hablaba de que no se le podían exigir sanciones pecuniarias disuasivas al Estado para el cumplimiento de las obligaciones que se encontraba obligado. Acá hay dos conceptos que son fundamentales, lo que es la sanción pecuniaria disuasiva y lo que se llama astraintes. Los astraintes, ¿qué son? Son sanciones conminatorias de carácter procesal que impone el juez ante la desobediencia judicial. Ante una determinada obligación de hacer, ¿sí? Y una sanción que determina el cumplimiento de una determinada prestación, y ante la inobservancia o insubordinación de esa norma, que es la sentencia, las partes pueden pedir la sanción combinatoria, que está regulada en las 30, en el artículo 805 del Código, creo, si mal no recuerdo. No, 805 no. 800. Sanciones combinatorias, astraintes. Dice, si los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. O sea, ante el incumplimiento de una sentencia judicial, se le puede pedir al juez que le impongan astraintes. Esta sanción pecuniaria, esta sanción combinatoria, ¿sí?, que por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia, ¿sí?, el juez le aplique una multa pecuniaria. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto. Este es el concepto que está, es una norma de tipo procesal que está en el Código Civil. Porque los astraintes los imponen los jueces y la condición de procedencia del astrainte es que debe haber un incumplimiento de una resolución judicial. En cambio, la sanción pecuniaria disuasiva estaba considerada en el proyecto de unificación del Código, pero luego fue vetada, y tiende otra naturaleza, muy distinta a las 30. El origen y la naturaleza de las 30 es combinarlo al deudor a que cumpla la prestación, que es debida en virtud de una resolución judicial. En cambio, la sanción pecuniaria disuasiva tienen un elemento que es completamente distinto. Tienden a que se impone una sanción para que una determinada conducta o comportamiento de la gente no se sostenga en el tiempo, para combinarlo a que modifique sus conductas que pueden ser abusivas o contrarias a derecho. ¿Sí? ¿Cuál es el caso típico de una sanción combinatoria, una sanción pecuniaria disuasiva que fue eliminada del proyecto, digamos, de la Teoría General de la Responsabilidad en el anteproyecto? Que en alguna medida tienden a que cesen determinados comportamientos dañosos. Está previsto en el artículo 52 bis del daño punitivo de la Ley de Defensa del Consumidor. No sé si tienen idea de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, pero
ante los deberes de incumplimiento por parte del que es el fuerte de la relación jurídica en una relación de consumo o en un contrato de consumo, ¿sí? La parte perjudicada, ¿sí? Además de pedir el daño directo que le provoque el incumplimiento de una obligación, por ejemplo, de una compañía telefónica, en dar un servicio adecuado, por así decirlo, también le puede pedir lo que se llama el daño punitivo. Esta sanción pecuniaria disuasiva, que se le imponga a la empresa o al fuerte de esa relación jurídica a que cese con ese comportamiento o con esa conducta disvaliosa y gravosa. Y tienden a que no se aplique más. Esto proviene del derecho angloamericano, ¿sí? Y tuvo su primera antecedente en un fallo que llamaba, lo que llamaba Greenshaw con Ford Motor, donde había la Ford en Estados Unidos, había hecho un vehículo que tenía el tanque de nafta, habían puesto el tanque de nafta muy chiquito y cerca del asiento de atrás, y tenía un defecto de producto que una vez ante un accidente, una colisión de atrás, se incendió y una menor sufrió daños, quemaduras de gravedad. Y la fábrica había sacado una serie de vehículos de iguales características, y que, por supuesto, ¿qué le salía más barato? Pagar una indemnización por el daño sufrido a la persona que, o sea, agarrar la serie de vehículos que se habían fabricado en esas condiciones y modificarlos y cambiarlos. Entonces se le impuso una sanción pecuniaria disuasiva. ¿Para qué? Para que esa conducta no se reitere en el futuro. Y por supuesto responden a sumas considerables, ¿sí? Profe, Ustedes y lo en van a caso ver de cuando que no se estudien derecho. modifique la conducta, ¿hay alguna sanción, multa, algo? Y en principio, mira, en el plano del derecho de consumo, porque es en el único ámbito que se aplican sanciones pecuniarias disuasivas. Las otras sanciones combinatorias están a través de los atreintes o los intereses punitivos, ¿sí? Estaban contemplados en el código. Pero ustedes van a ver, hay muchos juicios ahora en el ámbito de la relación de consumo, donde además se pide un daño punitivo. Un fallo muy importante aquí en Mar del Plata. Qué mal que estoy de la memoria, chicos. Era contra Telefónica de Argentina, fue un hito y marcó un estándar, digamos, un leading case en el ámbito del derecho del consumo, y qué bárbaro, donde se le aplica a Maquiñandarena con Telefónica. Se trataba de una persona que estaba en silla de ruedas y no tenía accesibilidad al lugar de Telefónica, a las oficinas de Telefónica. Hizo un juicio de daños y perjuicios, pidió una sanción pecuniaria disuasiva. ¿Por qué? Porque no había modificado, por así decirlo, esa conducta que en realidad generaba un impedimento para las personas que tenían movilidad reducida. Y es un fallo del año 2007, lo van a estudiar en Derecho del Consumidor, pero se aplicó una sanción pecuniaria disuasiva de significativa. Hoy se hacen reclamos en el ámbito del derecho de daños y del derecho del consumidor a través de esta sanción pecuniaria, y se pretende que las empresas, que son los fuertes de la relación jurídica, ¿sí?, cesen con esos comportamientos que pueden ser vejatorios, indignos o contrarios al sistema y al derecho, para que cesen las conductas. Yo tengo un caso que lo he vivido en forma personal, no me da el tiempo, pero es un caso de Telefónica, donde no sé si ustedes habrán sufrido el acoso permanente de las llamadas de teléfono por una línea telefónica: usted debe, usted pague, se le venció esto, está vencido aquello, etcétera, etcétera. Y donde en el plano de derecho del consumidor le he planteado un daño punitivo a Telefónica. Se lo contaré en otra clase, pero ¿cuál es el punto? Aquí lo que se trata es de que las compañías, ¿sí?, cesen con esos
comportamientos totalmente vejatorios y abusivos a los que exponen a los consumidores, a los débiles de esa relación jurídica. Por eso en el artículo 10 se habla del abuso de derecho, y en el artículo 11 se habla de lo que se llama el abuso de derecho en la posición dominante. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Pero, en cambio, les reitero, el astreinte es una sanción ante la desobediencia judicial de una sentencia. Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda? ¿Tienen algo para preguntarme? ¿O alguna inquietud? Sí, a mí me quedó una duda. La sanción Sí. combinatoria, digamos, esa sanción que se le aplica por no seguir la pena que se aplicó, ¿es pecuniaria o no? Sí, son pecuniarias. ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más nos duele cuando nos afecta la Claro. bolsillo? Bien. Cuando Gracias. se ve afectado, comprometido, son sanciones pecuniarias, son normalmente, por ejemplo, en el fallo que está posteado en el aula, que se trataba de este ex empleado del ejército, donde reclamaba unas diferencias de salario y donde se condena al Estado, ¿sí?, a que reconozcan los salarios que no le habían abonado, que no le habían pagado, y el Estado hacía caso omiso al cumplimiento de esta sentencia. Entonces el Estado se ampara diciendo de que el artículo 1 de la ley, que ahora no la recuerdo, que se trata de la responsabilidad del Estado, decía que no se podían aplicar sanciones pecuniarias disuasivas. En virtud de ello, el Estado se defendía diciendo que no cumplía y que no correspondía que le aplicara una sanción pecuniaria de astreintes por el incumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque el actor, ante el incumplimiento del Estado, pidió que se le aplicaran astreintes. Se le puso un astreintes diario, que son progresivos, astreintes de 100 pesos diarios, por cada día de demora en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. Esa resolución el Estado la apela, sosteniendo de que el artículo 1 de la ley establecía de que no se podían aplicar sanciones pecuniarias disuasivas al Estado. La Corte, el fallo llega a la Corte, y la Corte termina diciendo de que la sanción pecuniaria disuasiva, ¿sí?, es completamente ajena a lo que son las sanciones conminatorias, denominadas astreintes, o intereses punitivos, como también pueden ser. ¿Por qué? Porque uno respondía ante el incumplimiento de una resolución judicial, procedía que se le aplicara una sanción conminatoria de carácter pecuniario como la. Para llegar a esta conclusión, la Corte fue a la norma del Estado y al tratamiento parlamentario que se le dio a dicha norma cuando se dispuso a eximir de sanciones combinatorias al Estado. Es decir, en la exposición de motivos de fundamentación de la norma en esas comisiones, ahí se hablaba precisamente de lo que eran los astreintes y las sanciones que tenían naturaleza distinta. Pero no lo quiero agobiar más con esto. Espero que les haya sido útil, que les haya sido claro. Si tienen alguna duda, me la plantean, o si cuando leen nuevamente el tema y les surgen inquietudes, aprovechennos, sáquennos el jugo. Sí, decime, Adán. Perdón que lo interrumpa, me quedó una duda. ¿Las astreintes se aplican en razón del patrimonio del deudor o en razón de la deuda? O sea, ¿cuál es el parámetro para establecer el astreintes que se va subiendo? El parámetro está, que lo dice el mismo 804, ¿no?, en función de la capacidad económica y de la naturaleza del monto y del asunto. Inclusive, los astreintes pueden ser morigerados. El juez de primera instancia lo puede aplicar de una manera y se pueden reducir o aumentar de acuerdo a la entidad del incumplimiento y de los derechos que están comprometidos.
y de la inobservancia del alcance de la sentencia. Porque vamos a ver la teoría general de responsabilidad en el plano del derecho de daño, cuando estudien derecho de daños, vamos a ver que en nuestro ordenamiento, hoy el daño se lo mira desde una función preventiva, una función sancionatoria y otra reparadora. Hoy el artículo 1708 y siguiente del Código Civil habla de la función preventiva del daño. Es decir, se trata de prevenir el daño, de que antes de que se ocasione uno puede exigir medidas preventivas, ¿sí? Porque hoy el derecho trata de avanzar antes de la mirada del sistema, del ordenamiento, acudía a reparar el daño cuando ya se había ocasionado. Hoy la tendencia, ¿sí?, es a la inversa. Se trata de que ante la posibilidad de un daño, de la existencia de un daño cierto, ¿sí?, cese esa situación. Se da todo, sobre todo en los derechos de incidencia colectiva, o en los derechos de tercera generación, como lo vamos a ver más adelante. Inclusive, lo que se llama la antijuridicidad formal y material del daño, una conducta antijurídica, ya lo vamos a ver más adelante, ha sufrido una mutación. Por eso les digo que el derecho ha habido una transformación mayúscula en el plano del derecho. Pero me voy a quedar hablando y no nos vamos a ir más. Ustedes seguramente estarán cansados y yo no los quiero agobiar más. Pero sí les pido el compromiso de que cuando estudian, anótense las dudas que tengan. Si les quedaron dudas, si la próxima clase con el doctor Ambos o con el doctor Rodríguez Arauco quieren hacerlo el planteo, lo hacen. Con cualquiera de los tres docentes, porque estamos precisamente para esto. Ustedes tienen que poner la otra cara de la moneda. Ustedes tienen que poner el valor agregado a estas circunstancias típicas. El compromiso es de ustedes de estudiar el derecho. ¿Está claro? No estamos acá para, te voy a reprimir porque no estudiaste. En definitiva, si no estudiás, si después ustedes en el sistema de exámenes nos copian, es un problema de ustedes, no es un problema del docente. En definitiva, representa un autoengaño. Bueno, los dejo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Sí. Antes de que se vaya, ¿puedo hacer una última Dale. pregunta? Si tiene las 30, pero se A ver paga si te la puedo responder. lo que se debe, y las 30 se libera de las 30, digamos. Una vez que pagó, se Cumple. libera de esa deuda de 30. No, pero aparte, si se le aplican los astreintes y quedan firmes, debe cumplir con la sentencia más los astreintes, más la sanción combinatoria. Yo tuve un tema que con Facebook y con Google planteado en un momento de una publicación donde le terminaron aplicando astreintes a Google y a Facebook porque no bajaban un posteo de una situación que se había dado. El juez de primera instancia aplicó astreintes a Google y Facebook. Pero luego me plantearon una cuestión de competencia, fue a la competencia federal, y bueno, y después ahí se diluyó la justicia. Por eso no hay mayor justicia o mejor justicia de la que las partes se procuran por sí mismos. Bueno, chicos, los dejo. Buen fin de semana y mañana tienen feriado, así que no sé si habrá clases. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, profe, gracias. A todas y todos.